La tercera sesión de hoy es, ¿estuvieron casados Jesús y María Magdalena? Y es una evaluación de la evidencia de esto ofrecida en el Código Da Vinci, y por supuesto, en las fuentes de Dan Brown de las que se basa. Esta, por supuesto, es la pregunta central: ¿quién fue María Magdalena?, de todo el debate. Brown y sus fuentes se basan en gran medida en entender a María como la esquina inferior izquierda. Por supuesto, los pechos desnudos representados en el arte a menudo de esta manera debido a una suposición incorrecta. Que los pecados de María Magdalena estaban relacionados de alguna manera con la actividad sexual, que ella era una ramera, una prostituta y todo eso. Realmente no hay ninguna evidencia de eso en el Nuevo Testamento. Pero vamos a hablar en el transcurso de esta sesión sobre de dónde surgió la idea. Y voy a tratar de mostrarles cuán esencialmente es la cadena de lógica, la cadena de pensamiento que llevó a una idea errónea de quién era María. Y luego hablaremos sobre quién era realmente y las afirmaciones del Código Da Vinci. El Código Da Vinci hace mucho hincapié en presentar a la Iglesia como un enemigo malvado, un enemigo al que hay que mirar con la hermenéutica de la sospecha. Porque presuntamente, supuestamente, deliberadamente presentaron a María como una prostituta. No porque hayan entendido mal el Nuevo Testamento, que es lo que les voy a mostrar, de ahí es realmente de donde viene. Pero dirían que María fue tomada como ramera porque la Iglesia deliberadamente quería suprimir la idea de que Jesús y María estaban casados. Que esto era parte de una conspiración mayor para humillar a María en reacción a esta verdad que querían suprimir, que Jesús tenía esposa. Por cierto, debo mencionar que en algunos de ellos se nota que María sostiene un huevo. Solo pensé en mencionar esto de pasada. Si te preguntas de qué se trata, hay una historia, no es una historia bíblica, es extrabíblica, que dice que después de la resurrección, María tuvo audiencia con el emperador Tiberio. Y fue ante Tiberio y esencialmente le estaba dando el Evangelio, contándole acerca de Jesús y la resurrección, y así sucesivamente. Y la historia no está clara si ella iba a hacer algo, o si fue simplemente una casualidad. Pero el emperador empezó a burlarse de la resurrección y todo eso, y dijo: veo que tienes un huevo en la mano. Tan pronto como ese huevo se vuelva rojo ahora mismo, la resurrección sería verdadera. Y claro, la historia es que el huevo se pone rojo. Y ella lo levanta y dice: necesitas creer en el Señor Jesucristo. Es una historia apócrifa, pero bastante interesante. Pero la Iglesia lo retomó históricamente, por lo que a menudo verás a María con un huevo, ya sea el blanco o en rojo, en conmemoración de la historia. ¿Quién no era ella? ¿Cómo llegó a identificarse a María Magdalena como prostituta? Ahora bien, a esto tendrás que prestarle mucha atención. Este no es un comentario descarado para la empresa de software para la que trabajo. Pero sigue siendo nuestro software. Este es el pasaje de Lucas capítulo 7, donde una mujer pecadora viene a Jesús. Y ella hace cierta cosa y unge sus pies y todo eso. Echemos un vistazo rápido al pasaje. No quiero leer todos estos pasajes, les mostraré algunos de ellos. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, por eso a la mujer se le llama pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y luego Jesús, por supuesto, le responde y básicamente le dice que retroceda. Si bajas al versículo 48, él le dice a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa dijeron: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Si nos fijamos en esta sección, esta perícopa, para usar un lenguaje académico, notarás que nunca se nombra a la mujer. No hay ningún nombre dado.
Realmente ni siquiera es una indicación de qué tipo de pecados es culpable. Mira el siguiente capítulo, el capítulo 8. Poco después recorrió ciudades y aldeas. Entonces Jesús está incluso en un lugar diferente, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, así sucesivamente. En el Nuevo Testamento original, tal como fue escrito el Nuevo Testamento griego, no había divisiones de párrafos, no había divisiones de versos, ni siquiera tenían espacios entre las palabras. Estaba todo junto. Y así es posible. Es posible. Nuevamente, estamos tratando de no ser conspiradores ni negativos hacia algunos intérpretes de la iglesia primitiva. Es posible que simplemente asumieran que la mujer en la narración que precedió a la narración del capítulo 8 era la misma. Esa es una forma en que esto podría haber sucedido. Sin embargo, si te das cuenta, no hay forma de que este sea el caso. Lo que les voy a mostrar, nuevamente, será un poco difícil de seguir hasta que lleguemos a cierto punto, y espero que todo funcione para ustedes. Esta es una sinopsis en nuestro software. En la columna de la izquierda, piensen, ahí es donde debería estar Mateo, ahora hay un espacio en blanco. El del medio es Lucas. Y del otro lado, tendremos a Marcos. Notarás que aquí, este es Lucas 7, tenemos la historia de la unción de Jesús por parte de la mujer pecadora. A tu derecha. Hay un pequeño comentario. Hay un episodio similar registrado en Marcos 14 y Mateo 26, pero es una ocasión separada. Aquí está Marcos 14. Mateo 26. Lucas en el medio. Y notarás que los tres están narrando el mismo evento, pero los detalles no son siempre los mismos. Entonces comienza después de 2 días, la fiesta de la Pascua en Lucas. Fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua, Mateo 26. Y desciende hasta donde están reunidos nuevamente. En el versículo 2, menciona la Pascua. Así que estamos encerrados en este evento de Pesaj con los tres. A medida que avanzas, estos son versos consecutivos, pero déjame regresar. Tenemos Marcos 14, 1 a 2. Aquí está 3 a 9. Así que esto es una narrativa del Evangelio. Si regresas, Lucas tiene 2 versículos para este evento, pero luego interrumpe la historia. No hay nada aquí. Aquí está la historia de la unción de Jesús por una mujer. Pero no son la misma historia. Llegaremos a eso en un segundo. Aquí Lucas retoma el versículo 3. Aquí está el 10º versículo de Marcos. Mateo 26. Y Lucas reanuda su relato. Esto es lo que obtienes si los miras todos juntos. Tienes una narrativa continua, una narrativa continua. Lucas comienza aquí en el mismo lugar que Mateo y Marcos. Y existe esta brecha. Y luego continúan en el mismo lugar. Esto, volviendo a lo último sobre el problema sinóptico, aquí es donde hay desacuerdos entre los evangelios. No incluirán todas las mismas historias o tampoco estarán de acuerdo en los detalles. Ahora, mi punto aquí es decir que el relato de Lucas 7. La mujer pecadora ungiendo a Jesús con el ungüento en el frasco de alabastro y llorando y secándole los pies con lágrimas. Esa es una historia diferente a la historia de Mateo y Marcos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que hay diferentes relatos? La de Lucas está desplazada cronológicamente. Si miras aquí, este es el fluir del Evangelio de Lucas. Jesús comienza su ministerio en el capítulo 4, y aquí está el tema. Justo aquí es donde la mujer pecadora unge a Jesús. Aquí abajo están las narrativas de la pasión y la resurrección. Aquí es donde están las historias de Mateo y Marcos, pero puedes ver nuevamente que la historia de Lucas está en el medio aquí. Hay un desplazamiento cronológico, por lo que sabemos que no son la misma historia. También discrepan en detalles importantes. Aquí está Marcos. Aquí está Mateo, el subrayado azul subraya elementos similares, en algunos casos prácticamente idénticos. Aquí está Lucas. Lo que está en rojo son los diferentes detalles.
No es la misma historia. Ahora, hacia donde me dirijo, y llegaré ahí en unos minutos. Como dije antes, una explicación de cómo María podría haber sido entendida como una prostituta fue que asumieron que la mujer en el capítulo 8 que se llama María Magdalena es la pecadora en Lucas capítulo 7. Nunca dice eso, el Nuevo Testamento nunca hace la conexión. La otra forma en que podrían haber hecho esto es la que les mostraré aquí. Al asumir que la mujer pecadora de Lucas 7, que es la misma mujer, en estos de aquí. En realidad, las narrativas nunca dicen eso, y como hemos visto, hay una brecha cronológica. El problema es que la mujer de esta historia y de esta historia está identificada en Juan, el cuarto evangelio, como una María. Aquí está el pasaje. 6 días antes de la Pascua, vino a Betania. Y sigues leyendo, estaban cenando allí con Lázaro y Marta. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Ahora, la iglesia primitiva, muchos intérpretes, leyeron esto de Juan 12 y asumieron que esto nombraba a la mujer en Mateo y Marcos. Y luego asumieron que Mateo, Marcos y Lucas contaban la misma historia. Y así fue como María Magdalena se convirtió en una mujer malvada y pecadora. El problema es que siguen siendo dos relatos diferentes. Esta ha sido la opinión desde la Edad Media. ¿Por qué entro en detalles? Porque quiero que sepas que hay otra razón por la que se podría haber asumido erróneamente que María era una mujer pecadora, además de una iglesia primitiva con mentalidad de conspiración malvada. Esos supuestos tipos desagradables que llamamos los padres de la iglesia que estaban haciendo todo lo posible para suprimir la verdad del movimiento cristiano gnóstico. Es una lógica conspirativa que no se sostiene. De hecho, voy a dedicar una sección completa a la lógica detrás de este punto de vista. Es muy fácil, simplemente volvamos. Si no te hubiera mostrado en rojo y azul, si tan solo hubiera dicho, siéntate y léelos rápidamente, podría salir pensando que son iguales. Y especialmente cuando lees esto en Juan 12, donde se nombra a María aquí mismo. Porque están los pies. Limpiar los pies y el ungüento. Se podría suponer que son lo mismo, y eso es lo que hacía mucha gente en la iglesia primitiva. Y se equivocaron. Dado que existen claras diferencias en los relatos, los estudiosos los reconocen como dos eventos separados. Esta es simplemente la visión estándar entre básicamente todos los eruditos del Nuevo Testamento. Propusieron dos soluciones para responder por qué los evangelios tienen dos historias tan parecidas. Hablemos de la solución fácil. La solución fácil es que las historias separadas de Mateo, Marcos y Lucas se mezclaron en Juan. Se mezclaron durante la tradición oral cuando Juan escribió, y francamente, él simplemente no sabía que eran historias separadas. Juan se equivocó y escribió el último evangelio. No sabía que eran historias separadas, y las mezcló, esa es la solución fácil. Pero hay un problema con eso. Primero, Juan habría sido testigo, y uno pensaría que recordaría lo que pasó, en cierto sentido. Como para no mezclarlas. O dos, Juan fue el último que escribió, por lo que las otras historias ya estaban presentes, y podría haber revisado. ¿Por qué no lo haría? Debería haberlo sabido. Así que no es muy coherente, pero esa es la solución fácil. La solución más difícil pero mejor es esta. Mateo, Marcos y Juan relatan el mismo evento, y el de Lucas es diferente. Juan agrega el elemento de los pies en su informe por un motivo específico. Esta se basa en la observación de que todavía existen diferencias irreconciliables entre las versiones de Lucas y Juan que requieren que sean eventos separados, y tenemos el problema de cronología que señalé antes. La cronología de Lucas sigue a Mateo y Marcos, pero es un evento de unción antes que los demás, y la caracterización pecaminosa de la mujer en Lucas 7. Ahora mira a Juan, y Lucas 7.
Este es el que nombra a María, y estoy diciendo que este es del que hablan Mateo y Marcos, y Lucas es diferente. Hay diferencias significativas entre Lucas. Mira todo el amarillo. Y el de Juan. Hay detalles críticos de la historia que son diferentes. Y aunque es más difícil para nosotros entenderlo, a menos que hagas este tipo de cosas, que estudies mucho los evangelios, esta es la visión más coherente, que Lucas es simplemente diferente, es un evento diferente. Según los comentarios, la solución más difícil significa que la unción de la cabeza y los pies son ambos para el entierro. Esto se explica fácilmente porque la unción de la cabeza era un acto ritual para ungir a un rey. Los pies denotaban poner a los enemigos bajo los pies, por eso ungían los pies de un rey. Para indicar que, es un gesto muy común en el Antiguo Testamento, pondría el pie en el cuello del enemigo. Si lees Josué, por ejemplo, Josué ordena algo específicamente. Es Josué o Jueces. Esto se ordena específicamente en una o dos ocasiones en las que, para significar victoria, dice, sube y pon tu pie en el cuello de este rey conquistado. Para denotar a todos que la victoria está completa. Era un gesto comúnmente conocido. Segundo, ¿qué probabilidad hay de que hubiera habido dos eventos de unción en la vida de Jesús? En realidad, muy probable, porque era una práctica común en las comidas formales que se celebraban todo el tiempo. La solución más difícil también significa que hay dos Simones separados. Más adelante descubrimos en Lucas que el fariseo se llamaba Simón. Lo cual es muy probable. Hay 19 Simones en la obra de Josefo. Es un nombre común. Simón era un nombre popular ya que era el nombre de una de las tribus de Israel y un héroe macabeo en el periodo intertestamentario. El grupo apostólico de Jesús tenía dos Simones, incluso en los 12, había dos, Pedro y Simón el Celote. Y había dos Santiagos entre los 12. Son solo nombres comunes, así que no es muy exagerado. La solución más difícil significa que los relatos de los evangelios no se contradicen y que María Magdalena no es una prostituta. Pero había muchos tipos en la iglesia primitiva. Simplemente estaban equivocados. Y la tradición se mantuvo. Y María Magdalena pasó a ser conocida en la historia como prostituta, erróneamente, porque el Nuevo Testamento nunca lo dice. Es desafortunado. Entonces, si ella no era una prostituta, ¿quién era? Este es un resultado de búsqueda que nos muestra todos los lugares donde aparece María Magdalena en el Nuevo Testamento. Seguramente es un personaje importante, pero no en términos de cantidad de referencias. Tienes, por supuesto, referencias a Mateo y Marcos allí, y algo de eso ya lo hemos visto. Ella es la primera, en ver a Cristo resucitado. Ella está en la crucifixión, muy leal a Jesús cuando Pedro y los apóstoles están huyendo del peligro. María se queda junto al Señor y va al lugar de la crucifixión. Lucas 8, 1 al 3 dice que Jesús expulsó 7 demonios de María Magdalena. Mateo 27:55 nos cuenta que varias mujeres, entre ellas ella, viajaron con Jesús. Y los 12. Según Marcos 15, un grupo de mujeres observaron desde lejos la crucifixión, la primera mencionada es María. Marcos 15, ella llega a ver la tumba vacía. La historia hace evidente que María Magdalena, al igual que los otros discípulos, no esperaba encontrar a Jesús resucitado. Ahora bien, si nos detenemos y pensamos en ello, esto va bastante en contra de lo que afirma el Código Da Vinci. Que hubo una conspiración para sacar a Jesús de la cruz antes de tiempo. O que se trataba de un complot para crucificar a otra persona. Es toda la trama básica de Pesach de la década de 1960 de Hugh Schonfeld. Que ahora Michael Bayen en su libro, The Jesus Papers, es básicamente un refrito para nosotros 40 años después. No esperaban que Jesús resucitara de entre los muertos. Si esto fuera algún tipo de complot. Este tipo de referencias no tienen sentido. Los discípulos están deprimidos en los evangelios. Están desanimados. Para decirlo en nuestra lengua vernácula, esto no es algo bueno. Les concedo que deberían haberlo sabido porque Jesús anda la mitad del tiempo diciendo, el Hijo del Hombre debe subir a Jerusalén, y allí los principales sacerdotes lo agarrarán, lo matarán, y resucitará al tercer día. Y los discípulos prácticamente lo descartan como si no fuera nada importante. El mismo Jesús les dijo que tenía que suceder, pero por alguna razón simplemente no lo entienden. Porque quedan atónitos cuando sucede.
Y Tomás ni siquiera lo cree, después de que María regresa y les cuenta. Hasta que no le meta el dedo en las palmas de las manos, no lo voy a creer. Vaya conspiración, ¿verdad? Es una conspiración de ignorancia en todo caso. Si esto es todo lo que hay en el Nuevo Testamento, ¿de dónde viene la idea de que María Magdalena y Jesús estuvieron casados? Ahora mira, esto de aquí, regresemos muy rápido. De aquí viene. Este es cada lugar en el Nuevo Testamento donde se menciona a María Magdalena. Entonces, ¿de dónde sacamos esta idea? Bueno, vayamos a la biblioteca gnóstica copta. Y nuevamente, este es mi patrón, esto es lo que me gusta hacer. No me lo estoy inventando, lo que les voy a mostrar, no me lo estoy inventando. Esta es la fuente oficial de publicación. De todos los textos de Nag Hammadi que Michael Bajen ha llegado a amar. Estos son. Esta es la publicación oficial. Biblioteca Gnóstica Copta. Y esto es, dicho sea de paso, un complemento descarado para nuestro software, los tenemos en versión electrónica. Lo cual es realmente genial. Ahora en la publicación impresa. Esta es la página 169 de esta fuente. Este es el Evangelio de Felipe. Este es el pasaje que citan los personajes del Código da Vinci, que de alguna manera se enteran de que Jesús se casó. Dice, la página anterior es que Jesús la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla a menudo en blanco. Suena como un programa de televisión sobre adivinar palabras. ¿Por qué hay un espacio en blanco aquí en la publicación oficial de los Evangelios gnósticos? ¿Alguien puede decirme por qué hay un espacio en blanco? ¿Son parte de una conspiración mayor? Está en blanco porque no hay texto allí. Hay un agujero. No hay nada. Está en blanco. Ahora, ¿ves el pequeño asterisco aquí? Lo que Michael Bajen debería haber hecho es esto. 1. Es conseguir el libro. Buscarlo en el libro. Y leer la nota al pie. En el hueco del 63, beso. Dice, o saludar. Incluso podría ser un saludo. Aunque besar puede ser correcto, la construcción copta que se encuentra aquí normalmente no se usa en este sentido. Ahora, no robé el libro y lo puse ahí. Esto es de la editorial oficial. Los Evangelios gnósticos de Nag Hammadi. Búscalo. El subrayado rojo, en su blanco. La música de esos programas de televisión pasa por mi cabeza. Había un tipo en el trabajo que en realidad jugaba en esos. Creo que quería que tuviera este momento que estoy teniendo ahora. En su blanco, tal vez en su boca. En sus pies. O en su mejilla, o en su frente. Ahora bien, ¿por qué hay 4 opciones? Esto es lo que hacen para ganarse la vida los críticos textuales, como los que acaban de redactar el Evangelio de Judas. Aquí está el copto. Esta es la página de la página que les acabo de mostrar. La misma parte subrayada está en blanco. La nota a pie de página aquí abajo. Lo que están haciendo es tomar el espacio en blanco y deducir cuántas letras podrían caber en el espacio del manuscrito. Y una vez que tengan el número, harán esto. Y sé que esto suena tremendamente aburrido, y tal vez lo sea. Pero los que se ganan la vida haciendo esto miden al milímetro el tamaño de las letras en un manuscrito determinado. Porque quieren saber cuándo tienen espacios en blanco. Lo que podría encajar. Y hay 4 palabras que podrían encajar y tener sentido en contexto. Tienes la referencia, nuevamente, a la mejilla, la frente. Todos estos tienen el mismo espacio entre letras, todas caben en el agujero. Este es alemán, un tipo llamado Schenk. Lo leeré en la pantalla. Oftmals auf ihrem Mundi.
Hay un erudito alemán que sugiere a menudo en su boca. Y lo incluirán porque se trata de un erudito al que respetan. Pero también notan que hay otras 4 palabras que encajarían y que tienen sentido en el mundo antiguo. Porque cuando saludabas a alguien, lo besabas en la frente, lo besabas en la mejilla. También podías besarlos en los labios. La gente todavía lo hace en las culturas europeas y orientales, y así sucesivamente. Entonces la idea de que esto es un hecho. Que este texto lo dice con certeza. Que Jesús esté besando a María Magdalena en la boca es simplemente falso. Podría serlo, pero no lo sabemos porque hay un agujero. De hecho, no hay un solo texto en todo el material gnóstico antiguo de Nag Hammadi que mencione a Jesús y María Magdalena casados, y si te preguntas cómo lo sé. Así es como lo sé. Los tenemos en formato electrónico, y los buscaré por ti. Aquí vamos. Aquí hay una búsqueda de casado. Esta búsqueda encontrará cualquier palabra cercana a esta ortografía. Casarse, casar, casados. Puse el término. Hice clic en el botón buscar. Y esto es lo que tengo. Este es el lugar donde aparece este término. En la colección de Nag Hammadi, todo lo conocido en el mundo, ahora supuestamente excepto el Evangelio de Judas. Y hoy también lo traje conmigo, y Jesús tampoco está casado en ese. Así que los editores aún no lo han incluido en la base de datos, supongo que algún día lo harán. Notarás que no tienes ningún Jesús casado, probemos con esposa. ¿Qué tal esposa? Tenemos algunos, y puse el icono de mi pequeña mano, porque este parece interesante. Tiene la frase María en espacios en blanco, y por cierto, cuando hay corchetes, significa que también está en blanco. Es una reconstrucción. Pero lo buscaremos de todos modos, porque tenemos la palabra María, la pusieron los editores allí. Tenemos una referencia aquí, leamos el versículo. Aquí mismo en azul está el resultado. Asón, ven con María tu esposa, todos tus parientes, etc. Este es el segundo Apocalipsis de Santiago. Y por supuesto, si lees las 3 líneas que siguen, no estamos hablando de Jesús. ¿Qué tal la novia? Verás, estoy tratando de pensar en todos los términos para buscar que tengan algo que ver con el matrimonio, y estoy buscando en toda la base de datos de los evangelios gnósticos para hacer la pregunta, ¿hay alguna evidencia? Incluso en el material gnóstico, ¿de que Jesús esté casado con alguien? Y la respuesta es no. Entonces buscamos novia. Aquí están los resultados en contexto. Si quieres buscarlos, puedes comprar la edición impresa. Si compras los DVD, allí tendrás todas las referencias. ¿Qué tal marido? Buscaremos ese. Adivina que, tampoco hay resultados. Vaya sorpresa. Así sucesivamente. Bueno, ¿qué pasa con la palabra compañero en el Evangelio de Felipe? El Código Da Vinci también le da mucha importancia a esto. Pasando a la mitad del libro, el drama se está acumulando, Tibin señaló un pasaje. El Evangelio de Felipe es siempre un buen punto de partida. Cuando hablamos de Jesús y María, Sophie leyó el pasaje. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. Jesús la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla en la boca con frecuencia. Ahora sabemos que hay un agujero. Los demás discípulos se ofendieron y expresaron su desaprobación. ¿Por qué la amas más que a todos nosotros? Las palabras sorprendieron a Sophie, y sin embargo, no parecen concluyentes. No dice nada sobre el matrimonio. Al contrario, Tibin sonrió, señalando la primera línea. Esta es mi cita favorita del Código Da Vinci. Como cualquier erudito arameo te dirá, la palabra compañero en aquellos días literalmente significaba cónyuge. Landon afirmó y asintió. Me encanta esa cita porque la palabra para compañero en el Evangelio de Felipe estaría en ¿qué idioma? Copto. Y refleja un original griego. No es arameo. Como dije, esa es mi cita favorita del Código Da Vinci porque es muy estúpida. Ni siquiera es el idioma correcto. El autor ni siquiera puso correctamente el idioma. Me siento mejor ahora. Aquí está la palabra. En copto es koinonos. Es una palabra prestada griega.
por lo que sabemos exactamente cuál es la palabra. Esta es la búsqueda bastante emocionante. Es un montón de palabrería a menos que hayas tomado griego. Estos son Bauer, Arndt, Donker y Gingrich. Este es el léxico griego principal para el Nuevo Testamento y literatura relacionada del mundo. Es caro, pero lo tenemos en formato electrónico. Esta es la entrada para Koinonos. Si lees toda la entrada, notarás algo. Incluso si no sabes leer griego. En ningún momento, y verás las abreviaturas. Estos son libros bíblicos aquí mismo, la Septuaginta sí es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento griego. En ningún momento koinono significa esposa. No solo en el Nuevo Testamento, pero tampoco en otra literatura griega. No es la palabra para esposa. Puedo llamar a mi esposa mi pareja, mi compañera. Pero puedo hacer negocios con alguien y llamarlo mi compañero, mi pareja. ¿Eso significa que estoy teniendo una relación sexual con ellos? No. Cuando llegué a ese pasaje del Código Da Vinci, casi me mata. Pero seguí adelante. Aquí está el resto de la entrada, ya que era demasiado grande para caber en una pantalla. Un koinonos es un socio. Es aquel que participa de algo con otra persona, un compañero, un amigo. No se utiliza para una relación sexual. Este es otro léxico griego, este es el léxico conocido como la Daoskar. Este es el léxico griego principal para la literatura griega no neotestamentaria, la literatura clásica, cosas como Josefo y demás. Este es el recurso más grande, un recurso gigantesco. Tan importante que estos léxicos son estos léxicos estándar en el campo de los estudios griegos en el mundo. Y te dirán dónde buscar las abreviaturas. Si tienes un dispositivo electrónico, puedes pasar el cursor sobre él y te indicará dónde está, a dónde ir y todo ese tipo de cosas. Koinonos, el argumento complementario, no es un argumento. Está enteramente fabricado. ¿Se requería que Jesús tuviera una esposa porque era rabino? Este es otro tema que surge con el problema de Jesús y María. Jesús no era un rabino en el sentido del oficio religioso judío. La prueba de esto es evidente en los evangelios. ¿Por qué Behan, Lee, Lincoln, Pickman y Prince simplemente no citan el Nuevo Testamento? Los fariseos desafiaron varias veces lo que Jesús dijo haciéndole esta pregunta: ¿con qué autoridad enseñas esto? ¿Por qué dices esto? Mira el verso. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas, y quién te ha dado esta autoridad? Si fuera un rabino ordenado, sería una pregunta tonta. Porque habrían tenido que aprobar su cargo. Eso habría sido como una pérdida masiva de memoria o algo así. A mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Entonces los judíos se maravillaron y dijeron: ¿cómo es que este hombre ha aprendido si nunca estudió? Ni siquiera fue al seminario. No es un rabino. Tienes que tener una formación formal y pasar por un procedimiento para que la comunidad rabínica te apruebe en ese cargo. Jesús nunca lo hizo. Él nunca lo tuvo, no era rabino. No es necesario que esté casado. En algunos pasajes se le llama rabino porque la palabra también significa cualquiera que enseña. Él es un maestro. Nos pasa lo mismo ahora, como cuando usamos la palabra instructor. Un instructor puede ser alguien que trabaja en una guardería. Si estás en un campus universitario, ese es un título oficial. Significa que aún no tienes tu doctorado, que eres un estudiante de posgrado. Si eres un instructor más allá de tu doctorado, esa es una designación específica no permanente. Pero es la misma palabra. No significa nada oficial inherentemente. Depende del contexto. ¿Hay algo teológicamente incorrecto en la idea de que Jesús estaba casado en principio? Yo diría que no.
Realmente no importaría si lo estaba, aparte del hecho de que a la gente se le ocurrirían teorías extrañas acerca de que sus hijos son super santos o una especie de superhombres. Y creo, sinceramente, que esa es probablemente una de las grandes razones por las que nunca lo estuvo. Porque a la gente se le ocurrirían ideas locas sobre sus hijos, si es que alguna vez tuviera alguno. Entonces, en principio, no. No tiene nada de malo. Pablo dice, ¿no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, como lo tienen los demás apóstoles y los hermanos del Señor? Dice que podría casarse si quisiera. Pablo estaba soltero. Es posible que su cónyuge lo haya abandonado o que nunca se haya casado, simplemente no lo sabemos. Se refiere a sí mismo como soltero. Y soltero simplemente significa el estado de no tener cónyuge, por lo que no sabemos por qué no estaba casado. También existían tradiciones que fomentaban una vida de soltería dedicada en otras partes del judaísmo, lo cual es interesante para mí. Porque a menudo, Behent, Lincoln y Lee, y toda esta gente quieren vincular a Jesús con los esenios en los rollos del Mar Muerto. Pero ese era el lugar donde estaba casi el 99% de los hombres. Se negaban a casarse. Hasta hace unos años se suponía que ningún esenio podía casarse y unirse a la comunidad. Desde entonces, se han descubierto esqueletos de mujeres y algunos de niños. Entonces se supone que al menos una de estas personas estaba casada. Pero si vas a poner a Jesús entre los esenios, ¿por qué hablas de que estuvo casado con María Magdalena? Es completamente contradictorio. Pero repito, no les importa ser consistentes. No les importan los datos primarios. Los esenios eran conocidos por su énfasis en el celibato. Y entonces no es raro tener un maestro, un rabino, un líder judío que no esté casado. No hay evidencia de que Jesús lo estuviera. Realmente no importa, al menos desde mi punto de vista. Pero esos son los datos primarios. Para resumir, lo diré en una oración. No hay un solo texto, una sola línea, en el Nuevo Testamento, ni en el material gnóstico, que tenga a Jesús casado con cualquiera. Mucho menos María Magdalena. Es un mito.